Crié a su hijo durante 8 años, hasta que el ADN destruyó toda mi vida. Hay momentos en la vida que se quedan grabados a fuego en la memoria. No por lo hermosos que fueron, sino porque marcan la línea exacta entre la persona que eras y la persona en la que te tuviste que convertir para sobrevivir. Para mí, esa línea se trazó un martes por la tarde en la sala de espera de un laboratorio médico. Durante 8 años, creí que tenía la vida que cualquiera desearía. Estaba casado con Sandra, una mujer a la que consideraba mi compañera de vida, mi pilar y mi mejor amiga. Juntos habíamos construido un hogar sólido, lleno de planes a futuro, risas en la mesa y la calidez de una familia unida. Pero, por encima de cualquier logro profesional o personal, el centro absoluto de mi universo tenía nombre propio, Leo. Leo llegó a nuestras vidas cuando Sandra y yo llevábamos apenas 2 años de casados. Recuerdo el día de su nacimiento como si hubiera sido ayer. El sonido de su primer llanto en el quirófano, la presión de sus pequeños dedos alrededor de mi pulgar y la ola incontenible de orgullo que me inundó cuando el médico me lo entregó en brazos. Desde ese preciso instante, me prometí a mí mismo que daría la vida por ese niño. Durante 8 años, fui el único padre que Leo conoció. Fui quien le enseñó a andar en bicicleta sin ruedas de entrenamiento, acumulando raspones en las rodillas y sonrisas de victoria. Fui quien se desveló a su lado durante las noches de fiebre alta, poniéndole paños de agua fría en la frente mientras Sandra dormía exhausta. Fui quien estuvo en cada festival escolar, en cada partido de fútbol desde la tribuna gritando su nombre, en cada lectura antes de dormir. Cada logro de Leo era mi orgullo, cada tristeza suya, mi desvelo. Él no solo llevaba mi apellido, llevaba mi alma. Sin embargo, las mentiras más devastadoras no se construyen con grandes explosiones, sino con pequeños cimientos de engaño que pasan desapercibidos hasta que el edificio entero se desploma. Todo comenzó con un hecho completamente rutinario. Leo siempre había sido un niño sano, pero a sus 8 años comenzó a presentar episodios recurrentes de alergias severas y pequeños problemas metabólicos que desconcertaban al pediatra. Tras varios tratamientos que no daban resultado, el especialista nos sugirió realizar un perfil genético detallado y un panel de compatibilidad para descartar enfermedades hereditarias raras o intolerancias específicas. Es solo un trámite preventivo, nos dijo el médico con una sonrisa tranquilizadora. Con estos estudios sabremos exactamente qué alimentos evitar y qué tipo de medicación es la más efectiva para Leo. Recuerdo que Sandra reaccionó de una manera extraña en el consultorio. Por una fracción de segundo, vi cómo su rostro se tensaba, cómo sus nudillos se volvían blancos al apretar su bolso. Pero inmediatamente después, recuperó la compostura y sonrió. ¿Es realmente necesario, doctor?, preguntó Sandra con una voz sospechosamente pausada. Leo solo tiene alergias estacionales, no creo que haga falta hacerle estudios tan profundos. En ese momento no le di importancia. Pensé que simplemente era la angustia natural de una madre que no quiere ver a su hijo sometido a pinchazos de aguja y extracciones de sangre. Le tomé la mano, le dije que todo estaría bien y acepté firmar las órdenes médicas. Días después, acudimos al laboratorio. Mientras le sacaban la muestra de sangre a Leo, el técnico del laboratorio revisaba los formularios de historial médico familiar que yo había llenado previamente. En el formulario, yo había indicado mi tipo de sangre y el de Sandra, 2 datos que conocía a la perfección desde hacía años por nuestras intervenciones médicas pasadas. El técnico miró el papel, luego miró los resultados preliminares del tipo de sangre de Leo en la pantalla del ordenador y frunció el ceño. Hizo una pausa, volvió a mirar la hoja y me miró a mí con una expresión indescifrable. Disculpe señor, ¿está seguro de que este es su grupo sanguíneo y el de su esposa?, preguntó en voz baja, evitando que el niño lo escuchara. Sí, totalmente. Lo he donado varias veces, respondí sin vacilar. El hombre dudó unos segundos, como midiendo sus palabras, y luego simplemente asentó con la cabeza. De acuerdo. Los resultados completos del panel genético estarán listos en 5 días hábiles.
Se los enviaremos por correo electrónico o puede recogerlos en recepción. Al salir del laboratorio, Sandra estaba inusualmente callada. Durante el trayecto a casa en el auto, la miré de reojo. Tenía la vista fija en la ventanilla, mordiéndose el labio inferior, sumida en sus propios pensamientos. Cuando le pregunté si se sentía bien, se limitó a decir que tenía dolor de cabeza por el estrés del trabajo. Pero la duda, una vez que entra en la mente humana, es como una gota de ácido sobre la piel. Empieza siendo imperceptible, pero poco a poco lo va carcomiendo todo. Esa noche, cuando toda la casa estaba en silencio, me quedé despierto en el sofá de la sala. Empecé a atar cabos. Recordé los primeros meses de nuestra relación, las semanas previas a que Sandra me anunciara su embarazo. Recordé aquellos viajes repentinos que ella hacía por asuntos de trabajo, las llamadas que cortaba bruscamente cuando yo entraba a la habitación, y aquella época en la que nuestra relación había atravesado un breve distanciamiento antes de casarnos. Intenté ahogar esos pensamientos. Me sentí culpable, casi sucio, por dudar de la mujer con la que había compartido 8 años de mi vida y del niño al que amaba más que a nada en este mundo. Me dije a mí mismo que era un paranoico, que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Pero la espina ya estaba clavada. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Sin decirle nada a Sandra, regresé al laboratorio. Hablé con el encargado de genética y, pagando un costo adicional para un trámite de urgencia, solicité formalmente una prueba de paternidad con las muestras de ADN que ya le habían extraído a Leo para el panel genético, aportando mi propia muestra en ese mismo instante. El genetista me miró con comprensión profesional. No hizo preguntas incómodas. Simplemente me entregó un comprobante confidencial con un número de folio y me dijo: los resultados de filiación estarán listos en 72 horas. Solo usted tendrá acceso a este informe mediante su clave personal. Salí de la clínica con las manos temblorosas y el corazón latiéndome en la garganta. Durante los 3 días siguientes, viví en un limbo insoportable. En casa, fingía que todo estaba normal. Cenaba con Sandra, le preguntaba cómo le había ido en la oficina, jugaba a los videojuegos con Leo y le leía su cuento antes de dormir. Pero cada vez que abrazaba al niño o miraba a Sandra a los ojos, un nudo frío se me apretaba en el estómago. Estaba a punto de descubrir si la vida que había construido durante casi una década era una historia real, o la mentira más cruel jamás diseñada. Las 72 horas de espera fueron un calvario insoportable. Cada minuto a la mesa cenando en familia se sentía como actuar en una obra de teatro donde todos conocían su guión menos yo. El viernes por la tarde, mientras estaba en mi oficina, mi teléfono vibró. Era una notificación por correo electrónico con el asunto: Laboratorio de Genética Clínica, entrega de resultados confidenciales. Me encerré en el baño de mi oficina. Me lavé la cara con agua fría y abrí el archivo adjunto en formato PDF. Mis ojos pasaron rápidamente sobre la terminología técnica, los marcadores numéricos y los términos legales hasta llegar al párrafo final resaltado en negrita. Basado en el análisis de 24 marcadores STR, la probabilidad de paternidad biológica respecto al menor analizado es de 0.0%. Se excluye categóricamente la filiación biológica. El mundo se detuvo. Sentí como el aire desaparecía de mis pulmones y las paredes parecieron cerrarse sobre mí. 0%. Durante 8 años había amado, protegido, financiado y educado a un niño que no llevaba ni una sola gota de mi sangre. Toda mi identidad como padre, cada recuerdo de su infancia, cada te quiero, papá, se transformó en un instante en un eco de engaño. No lloré en ese momento. Una rabia helada y calculadora sustituyó al pánico. No podía confrontar a Sandra con un ataque de ira descontrolado, necesitaba saberlo todo. Esa misma tarde contraté los servicios de un investigador privado especializado en reconstrucción de datos. Le entregué el registro de llamadas de nuestra línea telefónica fija de años atrás,
correos viejos y el estado de cuenta de una tarjeta de crédito secundaria que Sandra utilizaba. 2 días después, el investigador me entregó una carpeta con información fehaciente. La verdad era aún más perversa de lo que imaginaba. 9 años atrás, cuando Sandra y yo atravesábamos una breve crisis de pareja antes de casarnos, ella mantuvo una relación paralela de varios meses con un hombre llamado Roberto, quien no solo era su superior directo en la empresa donde trabajaba, sino también un cliente habitual de la empresa donde yo ejercía como consultor. Sandra supo que estaba embarazada antes de nuestra reconciliación, pero sabiendo que Roberto estaba casado y no dejaría a su familia, prefirió callar, apresurar nuestra boda y dejarme asumir la paternidad sin sospechar nada. Peor aún, el reporte reveló que Sandra y Roberto habían seguido en contacto esporádico a lo largo de los años. No como amantes continuos, sino manteniendo un pacto de silencio donde ella le aseguraba a él que el niño estaba bien atendido, mientras yo pagaba su colegio privado, su seguro médico, sus clases de música y cada uno de sus gastos. Yo había sido elegido fríamente como el proveedor perfecto para financiar la vida del hijo de otro hombre. Esa noche esperé a que Leo se quedara dormido en su habitación. Sandra estaba en la sala revisando unas revistas en el sofá. Me acerqué, apagué el televisor y puse el sobre con la prueba de ADN y las fotos de la investigación sobre la mesa de centro. ¿Qué es esto?, preguntó ella, frunciendo el ceño con fingida molestia. Ábrelo, respondí con una voz tan neutra y fría que la tomó por sorpresa. Sandra abrió el informe de ADN. Vi cómo el color desaparecía por completo de sus labios. Sus ojos leyeron la cifra 0.0% y sus manos comenzaron a temblar. Rápidamente intentó hojear los papeles de abajo y vio el nombre de Roberto registrado en las capturas de mensajes antiguos. Esto es un error, tartamudeó, intentando armar una mentira al vuelo. El laboratorio se equivocó. Tú eres el padre de Leo, yo nunca. No te atrevas a mentirme otra vez, Sandra, la interrumpí en voz baja pero firme. La prueba fue procesada 2 veces con el panel genético que le hicieron por sus alergias. Sé lo de Roberto. Sé las fechas. Sé por qué apresuraste la boda hace 8 años. El silencio que siguió fue denso. Sandra rompió a llorar, pero no era un llanto de arrepentimiento, era el pánico de alguien que se sabe acorralado. Tú eres su padre. Gritó entre sollozos, intentando manipularme emocionalmente. El padre es el que cría, el que está ahí. ¿Vas a tirar a la basura 8 años de amor por un estúpido pedazo de papel? Leo te ama, si le dices algo le vas a romper el corazón. ¿Tanto lo odias ahora? Yo no odio a Leo, dije mirándola fijamente a los ojos. A la que aborrezco es a ti por haberme utilizado durante 8 años como un cajero automático y un padre de repuesto para encubrir tu cobardía. Se puso de pie, intentando tomarme de los brazos, pero me aparté de inmediato. Mañana a primera hora te quiero fuera de esta casa con tus cosas. Las acciones legales ya están en marcha. Al día siguiente, asesorado por un abogado especialista en derecho de familia y fraude de filiación, iniciamos un proceso judicial histórico en nuestra jurisdicción. La demanda no era solo por divorcio por causa grave, sino por 2 vías legales aplastantes. Impugnación de la paternidad por fraude, desconocer legalmente la filiación para eliminar la obligación de pensión alimenticia futura y retirar la patria potestad compartida que me ataba a Sandra. Demanda civil por perjuicios y daño moral, exigir la restitución de los recursos económicos aportados durante 8 años bajo engaño, pensiones, colegiaturas, gastos médicos, y una indemnización sustancial por el daño psicológico causado por la suplantación de paternidad. Sandra y sus abogados reaccionaron con ferocidad. Intentaron utilizar la figura del interés superior del menor para obligarme a mantener el pago de la pensión alimenticia mientras durara el juicio. Alegaban que quitarle el apellido y la manutención al niño causaría un trauma irreparable. Pero mi abogado fue implacable frente al juez. Su señoría,
Expuso en la primera audiencia preliminar, mi cliente ama al menor y ha ejercido un rol intachable. Sin embargo, no se puede utilizar el amor de un hombre como una trampa legal para perpetuar un fraude de filiación cometido de forma premeditada durante casi una década. El verdadero padre biológico existe, está identificado y es quien debe asumir su responsabilidad legal y financiera. Gracias a las pruebas presentadas, el juzgado ordenó citar judicialmente a Roberto para someterse a una prueba de ADN obligatoria bajo apercibimiento de ley. La notificación llegó a la oficina de Roberto y a su domicilio familiar. Su vida perfecta y su matrimonio se desmoronaron en cuestión de días. Cuando los resultados confirmaron que él era el padre biológico con un 99.99% de certeza, el juez lo incluyó inmediatamente en el expediente como deudor principal de la manutención de Leo. Mientras tanto, la familia de Sandra intentó hacer de mi vida un infierno. Recibí llamadas de mis suegros acusándome de desalmado, diciendo que estaba abandonando a un niño inocente. Pero mantuve la cabeza fría. Publicamos una notificación legal formal y dejamos en claro que toda la evidencia de la infidelidad y el fraude genético estaba archivada ante notario público. Ante la amenaza de un escándalo de difamación, la familia de Sandra se vio obligada a retirarse en silencio. Lo más difícil de todo este proceso no fueron los tribunales ni los abogados, sino Leo. Sandra intentó usar al niño como escudo humano, diciéndole que papá ya no nos quiere y se quiere ir. Pedí una sesión especial con una psicóloga infantil neutral para hablar con Leo sin la presencia de Sandra. Recordaré esa conversación toda mi vida. Leo me miró con sus ojos grandes, llenos de confusión y lágrimas. «Papá, ¿ya no vas a vivir con nosotros? ¿Hice algo malo?» Me arrodillé frente a él y le tomé las manos. «Escúchame muy bien, Leo. Tú no has hecho nada malo. Nunca. Absolutamente nada de lo que está pasando es tu culpa. Las personas adultas a veces cometen errores muy graves y se mienten entre ellas. Mi amor por ti no cambia, pero tu mamá y yo no podemos volver a estar juntos. Yo siempre voy a estar orgulloso de los 8 años que pasamos juntos y de haber sido la persona que te vio crecer». No le hablé de ADN ni de términos judiciales complejos. Le expliqué que las cosas iban a cambiar, pero que él siempre tendría en mí a alguien que lo cuidaría a la distancia si él así lo deseaba cuando fuera mayor. 8 meses después del inicio del proceso, el tribunal dictó sentencia definitiva. El fallo fue categórico. Se aprobó la impugnación de paternidad, desligándome legalmente de la obligación de pensión alimenticia y retirando mi nombre del acta de nacimiento de Leo. Se ordenó el registro inmediato de Roberto como padre biológico, embargándole el 30% de su sueldo para cubrir la pensión retroactiva y futura del menor. Se condenó a Sandra a pagar una indemnización por daño moral y reembolso de gastos, obligándola a liquidar su parte de la propiedad que compartíamos para saldar la deuda económica que tenía conmigo. Sandra lo perdió todo, su matrimonio ficticio, su estabilidad económica y el respeto de su entorno. Roberto tuvo que afrontar un divorcio destructivo y la pérdida de la mitad de su patrimonio. Han pasado 3 años desde que se dictó aquella sentencia. Reconstruir mi vida desde los escombros no fue fácil. Durante mucho tiempo sentí un vacío inmenso en la casa, el silencio de los pasillos donde antes resonaban las risas de un niño. Tuve que ir a terapia, sanar la rabia y aprender a perdonarme a mí mismo por no haberme dado cuenta antes. Hoy tengo mi propia casa, he recuperado mi estabilidad financiera y, sobre todo, he recuperado la paz mental. Con respecto a Leo, la justicia hizo su trabajo, pero la vida real es más compleja que un expediente judicial. Roberto asumió la pensión por obligación legal, pero nunca creó un vínculo real con el niño. Sandra vive en un departamento modesto, trabajando tiempo completo para sostenerse. A través de la psicóloga infantil, se estableció un régimen de contacto voluntario. Leo ahora tiene 11 años. Sabe que no soy su padre biológico, pero también sabe que fui el hombre que lo cargó en brazos cuando llegó al mundo,
el que lo cuidó cuando estuvo enfermo y el que nunca le mintió. Nos vemos de vez en cuando, tomamos un helado y conversamos sobre la escuela. Ya no como padre e hijo bajo la ley, sino como dos personas que compartieron una etapa vital y que se guardan un respeto profundo. A quienes escuchan esta historia, solo les dejo una lección: el amor verdadero no se construye sobre la mentira. Perdonar una traición es una decisión personal, pero permitir que conviertan tu vida en una farsa de años es una condena. Exigir la verdad y defender tu dignidad jamás será un acto de crueldad, es el único camino para volver a ser libre. Y así termina esta historia. Gracias por escuchar hasta el final. Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. Cada perspectiva es diferente y nos interesa conocer la tuya. Si te gustó esta historia, regálanos un like y compártela con tus amigos para que más personas puedan escucharla y participar en la conversación. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Hasta la próxima historia.